Así cualquiera, siempre intentando abrir nuevas ventanas de pensamiento, intentando, no siempre lográndolo, a veces fracasando en el intento, pero siempre en la de hacernos preguntas o preguntarle a personas que se hayan hecho ya preguntas para ver si por algún camino llegaron a algún tipo de respuesta a la que nosotros no. El intercambio, la cosa linda. Gente que sabe, la verdad, gente que sabe. Hablar con gente que sabe, la cosa linda esta de intercambiar ideas, compartir las angustias, porque viste que vos te angustiás, y si te angustiás solo en tu casa es una cosa, si te angustiás colectivamente es otra, si le pones nombres, Sí. porque viste que a veces te pasa algo y no sabes qué te pasa, si le pones nombre ya estás un cacho menos angustiado. Sí, o destruir algunas cosas. Digo, destruir, no sé si es la palabra, pero como desarticular cosas que nosotros ya pensamos con el pensamiento que te trae otra persona y tratar de armar ahí un mix entre lo que yo puedo considerar que es la verdad con la verdad del otro. Y hablando de angustias y angustias compartidas, angustias colectivas, leí hace poco que llegó dentro del ancho mar que es internet, llegó a mis manos y a las tuyas, Lucas, sí, también, un informe donde leí un concepto que por lo menos para mí fue nuevo, que es el de angustia ambiental. Sí. Yo dije, mirá, hay una angustia que no sabía que tenía, o sí sabía que tenía, no sabía que alguien ya la había nombrado, menos que la compartida con tanta gente. Bueno, ahí se abrieron como varias inquietudes al respecto y estamos en contacto con Hernán Banoli, director de la consultora Sentimientos Públicos, quienes hicieron este laburo, se tomaron el laburito de hablar con una importante cantidad de personas y realizaron este estudio donde desarrollan y amplían el concepto de angustia ambiental, entre otros. Hernán, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Hola Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo va? No sé si se me escucha. Fuerte y claro, sí. Buenísimo. Bueno, gracias por charlar con nosotros. Con Lucas recién hablábamos fuera del aire, ¿no? De cómo, de un sentido común que uno tiene y donde da por sentadas algunas cuestiones y después contrasta con gente como ustedes que se dedican a hacer este tipo de estudios y se encuentra con algunas sorpresas. Por ejemplo, y para empezar, primero esto de angustia ambiental. Fue algo, es algo que ustedes desarrollaron, tomaron prestado de alguno teórico, de dónde viene, cómo surge. Un poco quería empezar por ahí, por esa punta del ovillo. Bueno, mira, nosotros hacemos un trabajo que combina un poco investigaciones cualitativas, entrevistas en profundidad a diferentes personas, a veces a algunos grupos focales, y después tratamos de bajar esas cosas a una encuesta que tratamos de que sea, bueno, representativa, ¿no? Con muchos casos y respetando los parámetros del INDEC, etc. Y veníamos leyendo algunos papers, algunas cosas que habían circulado, sobre todo con posterioridad a la pandemia, sobre la cuestión de la angustia ambiental, ¿no? Que la pandemia no fue un fenómeno netamente ambiental, para nada, pero es un fenómeno que empezó a aparecer vinculado a la incertidumbre y a toda una serie de nuevas cuestiones de salud mental que también se vinculan, con, por ejemplo, a otras cuestiones como el uso de Internet demasiado extendido, digamos, el nivel de ansiedad que te pueden dar las redes sociales. La angustia mental entra dentro de un lote, digamos, de nuevas preocupaciones o de nuevos diagnósticos que se están haciendo, sobre todo en la gente más joven. Sí. Entonces, un poco con ese antecedente y otro poco porque nos interesa mucho la cuestión y nos parece que hay veces que es difícil de articularla de una manera interesante en el debate público. Fue que hicimos unas cuantas preguntas vinculadas a esto. Cuando leí el estudio de ustedes, a mí me llamó la atención porque vos decís que es difícil de articular en el debate público. De hecho, antes de haber leído el estudio de ustedes, nunca lo había leído en esos términos, por eso empezaba por la terminología en particular. Nunca lo había leído en esos términos
en el debate público. Ni los medios hegemónicos ni la política se hace demasiado eco de esta preocupación. Hay que ver si tienen la notificación de que esto es una preocupación así tan como clara en la población. Y vos hablabas de la juventud, pero también nos llamaba la atención como que ustedes hacen una segmentación etaria y dicen que a la generación X y millennial nos preocupa menos la cuestión ambiental y que, preocupa que esto uno sí lo por ahí podría esperarlo en la Gen Z, en los Centennials, y a la gente, los que serían los boomers, la gente más grande. Eso, por ejemplo, para mí es llamativo. Sí, a nosotros también nos llamó la atención cuando hicimos esa apertura por edad. La verdad que igualmente, viste que hay una cuestión que es que la generación X, digamos, y los millennials tienen unas cuantas diferencias con respecto a la generación Z, ¿no? Y Sí. entonces, en muchísimas cuestiones, si se quiere, tienen valores mucho más progresivos, sobre todo los millennials. Mm. La generación X está un poco más mezclada. Pero con respecto al temor ambiental, no. Con respecto a la angustia ambiental y con respecto a las cuestiones vinculadas al medio ambiente, no. De hecho, nosotros, por ejemplo, preguntamos si creían que iban a vivir en sus vidas un colapso ambiental. ¿Viste? Sí. La pregunta es que a lo largo de tu vida se va a vivir un colapso ambiental. Y el 75% de los generación Z dijeron que sí. Lo cual es un número que me parece altísimo, Altísimo, ¿no? Sí. Porque si a mí me lo preguntan, yo que si estoy ahí medio en la frontera entre la Sí. X y los millennials, eh, no lo siento así, digamos, ¿no? Siento que está cada vez peor la situación, que hay cada vez más señales, que nadie hace nada y eso me produce un cierto malestar, no sé si angustia. Pero no creo en ese escenario apocalíptico que muchas personas sí ven como algo más próximo. Y entonces ahí nos llamó la atención. Y después también nos llamó la atención de la gente mayor, porque uno tal vez tenía el prejuicio Sí. antes de hacer estas preguntas. Si bien veníamos hablando con algunos adultos mayores, uno tal vez tiene el prejuicio de que, bueno, que la gente mayor está más preocupada por otras cosas, ¿no? Sí. Por cuestiones más vinculadas a la salud, más Sí, sí. vinculadas a la economía. Y nos llamó mucho la atención que no. Y eso tiene una explicación, ¿vieron? Si uno se lo pone a pensar, que bueno, cuando uno más años vivió, más fue viendo ciertos deterioros, ¿no? Y ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, hoy con la lluvia que tenemos, esta tropicalización de la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé, me imagino que una persona que está viviendo hace más de medio siglo, tres cuartos de siglo en este lugar y empieza a ver esos cambios, me parece que también deben ser llamativos, ¿no? Hernán, te hago una consulta. Bueno, y de paso te lo comento. Yo llegué a Sentimientos Públicos porque me lo acercaron hace un par de meses más o menos, o 3 meses. Mi novio me dice, mirá, te paso una nota, está muy bueno. Lo denominó nota, ¿no? Que está muy bueno. Creo la sociedad se volvió de derecha, si no me equivoco. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención cuando empecé a leer los informes era que rompía muchísimo el sentido común que yo creía que se manejaba. Incluso acá hablamos mucho como del progresismo, ¿no? Y que somos progres, o al menos yo me denomino, como siento que si no soy progre, no sé qué sería, digo, soy de derecha. Me pasa lo mismo. Bueno, entonces en ese sentido yo decía, bueno, más o menos la gente va a pensar esto, ¿no? Como yo tenía un prejuicio hasta incluso positivo. Y después cuando empiezo a leer estos informes, como todo se empieza a dar vuelta. ¿Ustedes contaban con un prejuicio de esta manera? Digo, cuando iban a hacer los informes, ¿pensaban, bueno, esto está medio cantado y después se sorprendían con los resultados? Sí, mira, nosotros nos sorprendieron unos cuantos resultados. El estudio que vos estás contando nos sorprendió muchísimo a nivel de punitivismo que había Ah, en la gente y especialmente en los jóvenes, ¿viste? No sé si vos te acordás, pero nosotros lo que hacemos es muchas veces probar frases, ¿viste? Y una de las frases era, por ejemplo, la policía debe tener la mayor libertad para actuar.
por Sí. ejemplo, ¿no? Sí. Y la gente responde, perdón, porque no, por ahí no todo el mundo lo sabe, la gente responde con grados de acuerdo a la frase. Claro. Exacto, tenés muy de acuerdo, tenés Sí. de acuerdo, tenés un neutro, tenés en desacuerdo y un muy en desacuerdo. Hay una escala de 5, ¿no? Con un neutro neutro en el medio. Y eso nos sorprendió un montón. Nos sorprendió un montón porque eran cosas que nosotros creíamos que iban a ser más que nada minoritarias, digamos. El rechazo a los sindicatos también. Nos dio un rechazo a los sindicatos muy alto, que nos venía dando alto desde antes de las elecciones en las que triunfa Milei. Y que después cuando lo seguimos midiendo empieza a bajar un poquito. Una vez que gana Milei, empieza a bajar un poquito. Cuando hacemos lo que se llama tracking, creemos que tiene que ver con que cuando uno se ve más cerca algunas cosas, empieza a valorar un poco más de algunas instituciones, ¿no? Pero a mí me pasó que dentro del mismo estudio, la misma persona o la misma franja etaria respondía cosas como, hasta incluso que yo desde mí lo veía incoherente, ¿no? Hasta incluso, no sé, gana Milei, pero según un estudio de ustedes, el menos del 29% estaba de acuerdo con la dolarización. Entonces ahí se me empieza a romper la cabeza porque digo, bueno, un poco votaron a este tipo por esto, sin embargo no quieren una Argentina dolarizada. Sí, lo de la dolarización es uno de los temas en los que yo más pienso cuando veo los resultados, que más me llaman la atención. Y le dimos varias vueltas, hicimos varias aperturas, y lo que te podría decir es que a la gente no está a favor mayoritariamente de la dolarización. Los que están a favor mayoritariamente de la dolarización son aproximadamente entre un 24 y un 30%, que son la gente que es como el núcleo duro de Milei, ¿no? Sí. Es la gente que lo vota a él en la primera vuelta, por decirlo de alguna manera. Y que además está, si no me equivoco, está en un rango etario también que obedece a gente de menos de 30 años. Totalmente, muy fuerte en gente de menos de 30 años. Ese es como el corazón libertario. Claro, ¿no? sí, el núcleo duro. Exactamente. Y después me parece que hay mucha gente que está a favor de que Milei implemente algunas medidas medio radicales, digamos, pero que no le gusta la idea de que no tener moneda nacional, digamos, ¿no? Claro. Entonces, por eso me parece que también esa pregunta tiene muchísimo más rechazo con otras iniciativas vinculadas con el gobierno de Milei. Y es que hay gente a la que le puede parecer bien los recortes, a la que le pueden parecer mal los sindicatos, a la que le puede parecer bien cierto nivel represivo en la sociedad, y no le parece bien que la moneda del país sea la moneda de otro país, digamos, ¿no? Claro. Por decirlo de una manera directa. No les gusta esta idea de que, bueno, ya no hay más peso, no por el peso en sí, ¿no? Si vamos, ya no podemos acuñar moneda, bueno, ¿qué somos? Y eso tiene que ver un poco con cierto sentimiento de valoración de lo nacional que nosotros vemos viendo que crece. Ya incluso de antes del Mundial, pero bueno, me parece que con el Mundial fue como una especie de pico que hubo y que es muy grande. O sea que eso le marca un poco la cancha. Toda la cuestión de la soberanía y de lo nacional le marca un poco la cancha a Milei. De hecho, cuando nosotros preguntamos por privatizaciones, es un tema que está bastante peleado. La mayoría de la gente no quiere privatizar YPF, ARSAT, Sí, el Banco Aerolínea. Nación. En general son más los que están en desacuerdo, muy en desacuerdo con esas privatizaciones que de acuerdo. Es cierto que si vos después te lo pones a computar con los votos de Unión por la Patria son medio los mismos, ¿no? Claro. El mismo porcentaje. Pero si vos lo computas con los votos a Milei, hubo un montón de gente que lo votó y que te dice que no sabe o que capaz que está de acuerdo con esas medidas. Entonces son cosas que están ahí un poco en discusión, digamos, ¿no? Y me parece que hay tensiones internas. En ese estudio perdón, Hernán, en ese estudio que te traía Lucas también había una de las frases que ustedes creo que medían el grado de acuerdo, era si el Estado debe ser, lo traigo por lo de las privatizaciones que mencionabas, que si el Estado tiene que ser lo más pequeño y eficiente posible, y también tenía un alto grado de acuerdo. Sí, eso es algo que también nosotros venimos viendo desde hace un tiempo. Bueno, eso se contrapone con lo de que están en contra de las privatizaciones, pero a la vez están a favor de que el Estado tiene que ser lo más pequeño y eficiente posible. Sí, es así. No hay remate, digamos. Sí.
No, lo que nosotros creemos, ahí mira, cuando están esas contradicciones, uno tiene dos opciones, ¿viste? Para interpretarlo. Hay muchas opciones, pero básicamente hay dos. Una es decir, bueno, la gente está loca, está en cualquiera, no sabe lo que piensa. Y otra es tratar de encontrar alguna racionalidad subyacente a eso, ¿no? Y me parece que si uno tratara de ir por ese camino de encontrar una racionalidad subyacente, yo te diría que la gente quiere que Aerolíneas sea de bandera nacional, Mm. ¿no? Lo que Sí, quiere es que tenga una determinada cantidad de empleados o que sea deficitaria, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que. Y entonces lo que nos pasa es que hay veces que cuando es estatal es deficitaria y si no ya se privatiza completamente, ¿no? Claro. claro. Nos vamos a los dos extremos y me parece que hay una cierta sabiduría en la gente en querer ambas cosas. Y también hay un reclamo a la clase política. Nosotros Ah, siempre Sí. bueno, decimos sí, eso, claro. ¿no? Hay un deseo bueno, de que los políticos, de que la política pueda armonizar esas cuestiones. Lo que pasa es que si se termina votando opciones extremas, ahí sí que hay una contradicción grande porque es un poco difícil, Sí, ¿no? Claro. volviendo Eh, al primer estudio que hablábamos de ustedes sobre esto de la angustia ambiental, ¿no? Digo, representa a un porcentaje importante de la población el que tiene cierta conciencia de los problemas ambientales que estamos teniendo ya hoy, no a futuro, y a la vez, eligieron un presidente que niega el cambio climático. Ahí tienes otra sí, contradicción fuerte. y que decía que estaba bien contaminar los ríos, ¿no? Creo que Claro. dijo en un Claro. momento Y que de la tiene en su núcleo duro también, en su mesa chica, tiene a un Venegas Lynch que hablaba de privatizar el mar. Y las ballenas. Sí, sí. Claro, de que vos te puedas comprar una parcela de mar, que no sé cómo sería mensurable, pero desde dónde hasta dónde. Eso es llamativo también, en cuanto a las Sí, contradicciones del electorado, por lo menos pronto. sí, yo coincido con vos. Y bueno, eso es porque yo creo que digamos, no estoy queriendo dar una justificación, sino entender un poco que nosotros muchas veces, viste, cuando hacemos preguntas en las encuestas, son frases, y las frases van resonando de diferente manera. Si Claro. vos a la gente le preguntás cuán preocupado estás por la situación ambiental, te puede decir que está requete contra preocupada, y creo que realmente puede estar muy preocupada. Ahora, no sé si eso es un driver de voto. Me parece Claro. que los drivers de voto más fuertes son la inflación, el Sí, cambio, el claro, bueno. hartazgo, Como la ¿viste? supervivencia más inmediata. Claro, pero lo que no significa que si después el tipo, durante el gobierno, quizás en un contexto particular, hace algo muy dañino con el medio ambiente, que esa gente se le ponga en contra también, Claro. ¿no? Otra cosa Es como, es como- que me llamó la atención, Hernán, que también tiene que ver, me hago absolutamente cargo, con un prejuicio por ahí de clase media y porteño además, es que hay esta falsa creencia de que, bueno, la problemática ambiental es una preocupación de clase media para arriba. Y el estudio de ustedes demostraba lo contrario también. Sí, a mí me pasaba lo mismo que a vos también en este escenario. Nosotros creíamos que iba a dar más fuerte en los sectores altos Mm, y no pasó eso. La verdad que no pasó. Cuando vos te pones a peinar todas las respuestas, empezás a ver que los sectores altos son un poco más cínicos, digamos, Mm. con respecto a la cuestión ambiental. Y ese cinismo yo creo que puede venir de dos lados. Nosotros hicimos una interpretación que, digamos, es una interpretación, no es más que sí, eso. sí, sí. Que es que los sectores menos altos, por un lado, y esto nos pasó con mucha gente que entrevistábamos, porque nosotros antes de hacer esta encuesta entrevistamos a unas personas un poco de diferentes ramas de la industria, y ellos nos decían que hoy en el mundo la tecnología es cada vez más sustentable, digamos, ¿no? Entonces como que no hay Sí. una contraposición entre desarrollo industrial y tecnología, que cuanto más avance la tecnología, más sustentable va a ser. Ellos Mm, tenían esa idea, tenían como ese credo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también me parece que había otros que no les importaba nada porque estaban vinculados a actividades extractivistas Claro. o claro. tenían intereses concretos materiales vinculados a eso, ¿no? En cambio, contra lo que dice prejuicio, capaz que una persona que en sus itinerarios cotidianos, en sus recorridos urbanos, etcétera, se cruza con
lugares contaminados, con malos olores, siente que el agua que sale en su casa está cada vez peor y esas cosas, hay una molestia cotidiana cada vez mayor y no hay tanta confianza en esos desarrollos tecnológicos, lo cual hace que esa respuesta empiece a tener sentido más allá de que nosotros creíamos que era, no, era una cosa, era como una cosa que cuando ya tenés todo resuelto te preocupás por la ecología, ¿no? Claro. Claro. Sí, lo que pasa que, perdón, no, que el tema, viste que los chicos de Jóvenes por el Clima hablan también de justicia ambiental. Y al igual que debería ser como una subrama de la justicia social, si se quiere. Y suelen ir de la mano, la falta de justicia social con justicia ambiental. Y entonces por ahí esto es algo de lo que se ve reflejado en que, bueno, en los sectores, por ahí en sectores populares, claro, no es la ecología como algo abstracto, save the whales y el sticker en la luneta del auto, sino que es algo que es parte de tu cotidiano, que capaz que eso, el agua, si no tenés cloaca o el agua que te sale de la canilla no es apta para el consumo. Sí, o para ir a comprar algo al súper tenés que cruzar por un lugar que está negado con feo olor, ¿no? No Claro. sé, digamos, me imagino una cosa mucho más cercana que nos daban algunos grupos de a personas, en algunos grupos focales, donde le preguntamos a personas qué es la contaminación ambiental, ¿viste? Como para partir de medio de grado cero. Sí. Y muchos nos decían, no, bueno, cuando voy con mi viejo a pescar y está todo podrido el agua. Digamos, Claro. ¿no? Cosas así que hacían con determinada frecuencia y que lo vivían. Hernán, yo vuelvo al tema porque estoy muy obsesionado. Sí. Bueno, creo que todos, ¿no? Desde que ganó Milei es como que... o sea, 5 a 20 veces la digo por día su nombre. Me llama un poco la atención y leyendo un poco los informes o las investigaciones que ustedes hacen, llego como a alguna conclusión, pero no sé si estoy en lo cierto o no, y quiero saber vos qué pensás. Hay algo del voto hacia Milei que no tiene que ver, al final, ni con que estaban de acuerdo con hacer cualquier cosa con el ambiente, ni de, no sé, dolarizar, ni de destruir la industria estatal, no quieren privatizar, sin embargo lo terminan eligiendo a Milei. ¿Puede ser que haya algo de la violencia que ejerce Milei en sí mismo y para con los demás que los haya hecho votarlo? La violencia creció en este tiempo, desde la pandemia para acá más o menos, o antes tal vez. ¿Era una violencia que se estaba gestando? Mira, nosotros, digamos, teníamos ganas de hacer algún tipo de estudio sobre esto que vos estás planteando, Lucas, bueno, de ver si los grados de conflictividad social o de esa cosa de la grieta, viste, que tanto se habló, había subido o bajado después del triunfo de Milei, digamos, y se había empezado a organizar de otra manera eso. Es algo que todavía no hicimos, pero estamos pensando cómo preguntarlo, porque es muy difícil de preguntar, es muy difícil ¿viste? de encontrar indicadores. Lo que te podría decir con respecto a eso es que lo que nosotros notamos es que hay mucho cansancio, y esto es una cosa que nos da siempre más o menos igual, ¿viste? Mucho cansancio de las personas con todo lo que sea las corporaciones, ¿viste? Y eso capaz que es lo que genera un poco de violencia, y quizá Milei fue hábil, como otros, digamos, otras figuras de la ultraderecha latinoamericana o incluso global, Sí. de ponerse en ese lugar, de ponerse en un lugar anticorporativo, pero no necesariamente antiempresa, ¿viste? Si no Claro. es una cosa que es al revés, es pro empresa y anticorporativa con mucha violencia. Y creo que las personas que están tan atomizadas y tan individualizadas hoy y cada vez menos ligadas a tejidos comunitarios o asociativos, si bien eso es una cosa que sigue existiendo, pero va decreciendo, digamos, en las sociedades modernas occidentales. Me parece que un tipo que insulte directamente, que agreda a lo que son percibidas como corporaciones, y cuando digo corporaciones estoy diciendo desde la corporación política Sí. hasta
la corporación sindical hasta muchas veces el campo, ¿viste? Porque el Claro. campo también funciona como una corporación. Nosotros medíamos, digamos una frase que es otra cosa que me llama la atención también. Tenemos una frase que es, el campo debe contribuir con retenciones para el desarrollo de la Argentina en su conjunto, Ah, sí. ¿no? La preguntamos así un poco en positivo. Y antes de que ganara Milei nos daba un acuerdo de un 37, ponele. Y después subió 54 ahora, ya. Claro. O sea que hay una cosa de una furia de que yo creo que hay una especie de encuentro entre una economía que no funciona y una furia contra las corporaciones. Sí, contra Que hay que todas, ver, aparte. Sí. exacto, hay que ver si se quiebra o no. Yo creo que quizá lo que pasó el otro día con la marcha de la universidad puede haber sido un indicio de que esa cosa se quiebre. Igual no creo que la universidad sea vista como una corporación por la sociedad. No. Claro, no. Ahora, vos crees, ya que lo trajiste, ¿vos crees que, porque uno tiende a salir a la calle y cuando fuimos todos a la marcha de las universidades, a ilusionarte, a decir, bueno, hay un despertar social, mirando incluso otros escenarios latinoamericanos, bueno, cuando se despierta el estudiantado y la comunidad acompaña el reclamo educativo, puede ser un primer chispazo de un despertar en otras áreas. Pero también puede no serlo, porque digo, yo estoy segura, por la cantidad de gente que estuvo el otro día en la calle a lo largo y ancho del país, que hubo mucha gente que votó a Milei entre esa gente. Gente que, bien, como vos señalabas las contradicciones antes, que por ahí votó a Milei, pero no está en contra de la educación pública necesariamente. ¿Vos crees que esto puede ser un primer indicador de algo social o también puede pasar como... Mira, yo tuve la oportunidad de estar en en la plaza de los dos congresos, Sí, y ahora estuve en la oportunidad de estar cuando asumió Milei, porque me Mm. interesaba ver qué estaba pasando, qué decía la gente, qué clima se respiraba, etcétera. Y también, bueno, ahora en la marcha también estuve. Lo que te puedo decir es que primero había mucha menos gente. cuando asumió Milei había mucha menos gente. Claro. Sí, Había muchísima menos gente. Y después que yo creo que mucha de la gente que fue lo había votado a Milei. Claro. Mucha de claro. la gente fue a la marcha de la educación. Yo no sé si yo creo que la marcha por la educación tiene muchos ingredientes que la hacen especiales. Si son reproducibles o no, no lo sé. Creo que algunos sí, otros no. Simbólicamente, viste, la educación es como es como el valor que nadie quiere que le toquen, ¿no? Es como una Claro. cosa muy de identidad también de la Argentina, la Claro, educación, por eso es ¿no? que La te, educación por eso es que argentina, te que pregunto nadie quiere que la toquen. si puede leerse como indicador de otros malestares o no, o si puede leerse como indicador de otra conciencia sobre otros problemas que tenemos Claro, teniendo de hecho con estas políticas. el otro día, y lo chequeo con vos, creo que lo hablaba con vos, Euge, que como lo voy a decir, tal vez suene mal, pero yo creo que también había mucha gente que votó a Milei que estaba ahí porque la educación mirada desde una persona que vota a Milei es incluso hasta de derecha, ¿no? Como hay algo de tenés que estudiar, esforzarte, digo, Como parte de la meritocracia. Claro, la universidad tiene eso, ¿no? Como es muy de la meritocracia, como bueno, tenés que aprobar, esforzarte, romperte el lomo para llegar hasta un título. Y la gente, como más de derecha o que vota a las derechas, empatiza bastante con esto, ¿no? De como bueno, me levanto a las 5 de la mañana, me rompo el lomo, laburo, encima voy y estudio. Como ahí hay algo que se unía, porque yo estaba defendiendo la universidad pública tal vez desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar de, che, no nos pueden sacar esto porque es lo que te hace mejor persona, como diferenciándome del resto, ¿no? Aunque yo la defiendo, yo fui a la universidad pública, pero más allá de si haya ido o no, como hay algo hasta incluso meritocrático de la universidad y esto puede llegar a empatizar con el votante de Milei. Completamente, la universidad te agarra todo eso y también toda una cosa muy disciplinaria, ¿no? Muy Claro. de que, bueno, vos tenés que cumplir con ciertos rituales y el que no lo cumple se queda afuera. Y ahí la universidad todavía se rige por el principio de jerarquía, ¿no? Hay algunos a los que Sí. les ponen números, hay algunos que le va mejor, otros que le va peor. Sí, sí. Entonces me parece que sí, que la universidad tiene un montón de componentes que sintonizan bien con las personas que son más liberales o las personas que pueden llegar a tener opciones de voto
más de derecha. Mm, Ahora, yo creo que también hubo otra cosa que me gustaría decir, que no sé ustedes qué piensan, que es que yo creo que fue una marcha que estuvo muy bien preparada también en el sentido de que se generó un consenso social antes. claro. Me Sí, parece que no fue una marcha que se apuró, que se apresuró, que fue, siempre, digamos, los que convocaban a la marcha eran docentes, o eran trabajadores de la universidad, o eran estudiantes, no había, si bien obviamente que es una marcha política, porque todas lo son, me parece que fue una marcha que se generó un clima de una manera muy cuidadosa y llegó la marcha en el momento justo, ¿no? Cuando estaba sí. todo Claro. un poco Y como a punto caramelo y ahí ocurre la marcha. Si vos me preguntás si hay otros temas que pueden llegar a generar eso, yo creo que sí que hay otros temas que pueden generar eso. Y te doy un ejemplo, las jubilaciones. sí, Sí. sí, Yo creo que las totalmente. jubilaciones pueden llegar a generar un acuerdo igual. Pero bueno, me parece que son consensos que se van a ir armando, se tienen que ir armando un poco de a poco, ¿no? A pesar de que los jubilados son los que están re perdiendo ahora y de que el ajuste de Milei es en gran medida sobre los Sí, jubilados, además claramente. sobre todo nosotros, me parece que hay otras cosas. No sé si con la misma fuerza que la universidad, pero digamos, hacemos un poco de memoria, el gobierno de Macri termina Sí. Sí. cuando quiere hacer el ajuste a las jubilaciones, Sí, sí, digamos, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Y si nos vamos bastante más atrás, el principio del fin también del 2001 del gobierno de la Rúa, cuando, bueno, la entonces ministra Patricia Bullrich recorta, ¿no?, 13 puntos sobre jubilaciones, es como un piedrazo ya medio irreversible, antes de todo la hecatombe que vino después. Pero sí, creo Completamente. que tanto la educación como las jubilaciones son consensos sociales básicos que por suerte no se han perdido. Con respecto a lo que vos decías de la marcha universitaria el otro día, es verdad que la convocatoria fue bastante horizontal, transversal, y si bien después tuvo un apoyo partidario y sindical, fue política sí, pero la convocatoria no fue desde un lugar partidario. Entonces creo que eso también colaboró. Había mucha gente, lo que se llama gente suelta, de a pie, mucha gente orgullosa de decir yo fui solo, ¿no? Eso Claro. también daba Totalmente. lugar a la masividad, me parece. Y los sindicatos que aparecieron después y que tuvieron Sí, importancia en la movilización y todo, me parece que aparecen cuando ya estaba todo ya armado, sí. cuando el Sí, partido sí, ya sí. estaba. Sí, sí, ¿No? aparecieron como aparecieron, no sé, madres de Plaza de Mayo, a dar su adhesión y apoyo una vez que todo estaba cocinado, Exactamente. ¿no? Como que eso me parece también importante. Hernán, perdón, No, no, por favor, se sí. viene un nuevo informe, investigación, no sé, estudio, como, o están craneando algo Sí, estamos pensando, bueno, esto que vos decías de los niveles de de violencia. violencia, estamos Mm. pensando hace bastante y estamos como tratando de buscar el agujero de mate para poderlo preguntar de una manera que no sesgue demasiado. Y después también a mí personalmente me interesa mucho toda la cuestión de la casta, Mm, Mm. ¿no? Porque es algo que se viene discutiendo o sea, no me interesa tanto ver el apoyo al gobierno de Milei porque me parece que la palabra apoyo es como, y sobre todo cuando no hay ninguna alternativa potable, ¿no? La gente claro. tampoco, las sociedades no se suicidan, digamos. Entonces, si la gente ve que tampoco hay nadie que quiera agarrar o que parezca tener un programa alternativo, capaz que no le gusta nada de lo que está haciendo, pero dice, bueno, aguantemos entre la Claro. nada Ya y que un vos salto al decís esto, no de vacío. aguantemos también, Hernán, no sé cómo lo ven ustedes desde Sentimientos Públicos, pero todavía nosotros desde los medios lo vemos en los móviles, en la calle, todavía y a pesar de todo, creo que recién ahora está empezando a mermar un poco, pero todavía hay un consenso social, para sacar la palabra apoyo, ¿no? Todavía hay una cierta imagen positiva del gobierno importante para lo mal que se está viviendo. Sí, sí, Es llamativo. eso es llamativo. Nosotros lo vemos a eso también, y yo comparto con lo que vos decís. Me parece que son los silenciosos, no son Mm. los que no fueron a ninguna de las dos marchas. Mm, Los que no fueron a la de cuando asumió Milei y fueron a la marcha universitaria. Yo creo que los que fueron a la marcha universitaria ya están bastante cansados. Pero hay una porción importante de la sociedad que todavía está un poco a la expectativa.
Es llamativo por cómo se deterioró el nivel de vida y por cómo el propio Milei subió muchísimo la inflación para después empezarla a bajar de a poco. Sí, es llamativo. Ahora, es llamativo teniendo en cuenta que no aparecen demasiadas alternativas y que los senadores se subieron los sueldos. Claro. Claro, sí, sí, sí. No, tal vez no. No hay muchas señales positivas del arco político como para la gente se entusiasme con otra cosa. Sí. Vivir sin entusiasmo es muy difícil y la gente ya vivió sin entusiasmo, me parece, en los últimos momentos del gobierno anterior, asediada por la inflación, que es algo que nos destruye a todos un poco el bolsillo, entonces ahora no quiere largar esta ilusión. Sí. Lo que sí también me parece es que es difícil de prever cuánto tiempo más. Claro, Claro. porque a eso iba, digo, ¿no? Bueno, ¿Cuánto primero... tiempo más allá de, digamos, sin ninguna buena noticia? Porque no hay ninguna buena noticia. Ninguna buena noticia. Todo lo contrario. Nada. Ahora, aparte, están Nada. empezando a impactar los aumentos de las tarifas, de los servicios, y que vos ahí, mientras siga manteniendo... ¿Cuánto tiempo se puede tolerar tener desalineados tarifas, salarios y precios? Digo, ¿cuánto tiempo se puede? Porque sí, podemos querer tener la ilusión de que... Pero la única verdad es la realidad, al fin y al cabo. Sí, es como la gota colada de la piedra, ¿viste? Capaz que hace un mes y medio o 2 meses no nos podíamos imaginar que ahora iba a haber una marcha por la educación Sí. como la que hubo. Con las consecuencias que tuvo, que fue una derrota bastante fuerte, fue una paliza para el gobierno. Sí, además ayer lo comentábamos con Lucas, fue como de alguna manera el final del relato de la calle online, ¿no? Fue la calle real que Claro. dio una bofetada a cualquier red social. Completamente. Y capaz que en 2 meses nos encontramos con otra cosa también, ¿no? Un poco que no estábamos viendo venir tanto. Lo que sí nos interesaba preguntar a nosotros, que es lo que estamos trabajando un poco, es en esta cuestión de las castas y los privilegios, ¿no? A ver, eso te y- pregunto, con respecto a las castas, ¿cuál es la pregunta? No sé en qué formato bajarían la pregunta. A mí, ¿sabés qué? Te lo dejo como inquietud. Me gustaría saber qué entiende la gente por casta. Cuando habla Milei de casta, cuando se habla de casta, ¿qué es lo Esa que es la pregunta. Ah, esa es la claro. pregunta. Porque a mí me destruye el cerebro, Pero es ni como que se me hace un nosotros. nudo mental. Yo, a veces que ni yo, o sea, creo que nunca terminé de entender el concepto. Como que son los políticos nada No, más, yo cualquier entiendo lo que quiere empresario. decir él, pero no entiendo qué logró calar en el sentido común, otra vez, ¿no? Este sentido común que sabemos que es absolutamente un constructo, porque Sí. el sentido común es algo armado y bajado. No entiendo qué logró calar eso en las personas, en el ciudadano, ¿entendés? En el que pedalea. Porque si no en tu barrio el que tiene una Ranger es de la casta. casta. O casta son solo los políticos. Claro. Eso, bueno, te lo dejamos como tarea para el hogar, Hernán. Contestanos, por Ya favor. que vos te ocupás de esto. Sacá ya el otro estudio, por favor. La verdad que sí, estamos viendo hasta dónde llega ese nivel de interpelación de la casta, quién se percibe casta o no, quién es más casta que los otros, si la casta es alguien que yo puedo ver o es alguien que aparece en la tele. Bueno, todas esas preguntas Claro. estamos tratando de formalizarlas un poco. Excelente, bueno, vamos a estar expectantes entonces para Dándole leerlos. F5 a la Sí, página sí, a ver si a ver aparece. si logramos Yo tener les alguna aviso, respuesta. Yo les aviso cuando tengamos algo interesante. Por Por favor. favor. Bueno, recordemos, ustedes están en Instagram como @sentimientos.públicos. ¿Algo más que nos quieras recomendar donde podamos leerlos o buscarlos, Hernán? No, bueno, básicamente la página web que es sentimientospúblicos.com.ar tenemos Perfecto. diferentes cosas, algunas van quedando actualizadas, pero preguntamos sobre otros temas que ahora que está con toda la cuestión de Conan y de cuántos Conan hay. Ay, por y si favor. está vivo o Necesitamos- está muerto. Nosotros hicimos un estudio sobre animales de compañía en la ciudad de Buenos Aires que es bastante simpático, así que si lo quieren chismear, la verdad sí, que puede ser divertido. yendo. Y a punto de hacernos una remera que diga cuántos perros son. Sí, por Yo favor. ayer jodía con unas amigas y decía, ¿viste cómo se chicanea a los hinchas de San Lorenzo? ¿De qué barrio sos? Claro. Porque hay que cantarle, rodear la rosada y cantarle Olivos ¿Cuántos y cantarle perros son? cuántos perros son. Algo, porque no podemos más con este tema. Además que es un tema que lo desestabiliza un poco. Así. Sí, Por sí, eso es sí. divertido. Encontramos algo. Por eso es divertido, claro, justamente, porque a quién no le divierte desestabilizar al loco. No de maldad, porque el loco nos hace daño. Claro, sino que se quede quieto. Esto lo hubiese ahorrado un Bailando por un Sueño. La culpa la tiene Tinelli. Al final, si que lo nunca hubiese lo llamó. convocado.
O Ford, Tal vez, Dios lo tenga en la claro. gloria. Que, Sí. que si hubiera hecho un buen stand-up en su momento, capaz que nos zafábamos de esto. Nos ahorrábamos unas cuantas cosas. Nos Sí. ahorramos unas cuantas cosas. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ustedes y cuando quieran charlamos otra Dale, vez. te leemos. Abrazo.